Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver cómo darle la vuelta al miedo malo. Hoy vamos a reflexionar sobre el miedo y cómo puede marcar el miedo nuestras vidas para el mal. Hoy vamos a usar un ejemplo, la historia de Bruce Wayne, el niño que con el tiempo se va a convertir en Batman. Es ficticio, por las dudas, ese ejemplo. Todo empieza cuando Bruce cae en un pozo lleno de murciélagos. Y ese evento aparentemente simple despierta en él un miedo profundo que lo acompañará durante años. Este miedo se intensifica en una salida familiar al teatro. La obra incluye personajes disfrazados de murciélagos o no, lo que asusta a Bruce y su padre. Al verlo tan afectado, los saca del teatro. Pero en ese momento, un ladrón los intercepta y asesina a sus padres. Así, el miedo de Bruce termina influyendo en una de las tragedias más grandes de su vida. ¿Qué podemos aprender de esto? El miedo, si lo mantenemos guardado o nos aferramos a él, puede crecer y generar consecuencias negativas. Sin embargo, el miedo no es malo en sí mismo. Como dice Samuel Hamilton, el miedo es una emoción natural y tiene un propósito constructivo. El problema surge cuando usamos el miedo de manera incorrecta y dejamos que nos paralice, como el hombre de la parábola de Jesús, que enterró su talento y vivió en la mediocridad por temor. Bruce Wayne decidió superar al miedo y luchar contra la injusticia. Llegó al punto de considerar la venganza contra el asesino de sus padres, pero al reflexionar entendió que la violencia no era la solución. Este momento de autoconocimiento lo llevó a cambiar el rumbo de su vida. Desde una perspectiva cristiana, hermanos, la respuesta ante el miedo y la injusticia no debe ser la venganza. La Biblia nos enseña en la carta de Santiago que la ira humana no produce la justicia de Dios. Por eso, ante el miedo y la injusticia, debemos actuar guiados por la fe y la confianza en Dios. Bruce Wayne, buscando entender la injusticia, se entrena con Ra's al Ghul, quien le ofrece formar parte de un grupo que elimina la injusticia de manera sistemática. Sin embargo, Bruce descubre que este método perpetúa el miedo y decide alejarse, mostrando la importancia de discernir el verdadero carácter de quienes dicen luchar contra el mal. Aquí surge otra reflexión. A veces Dios permite, hermanos, que enfrentemos pruebas y tentaciones, como le pasó a Job en la Biblia. La decisión está en nuestras manos. Seguir a Cristo en ese momento y vencer al miedo o dejarnos dominar por él y la injusticia. No debemos permitir que el miedo controle, hermanos, nuestra vida. Aunque a veces parezca algo bueno, como un temor reverente, el miedo, es fundamental discernir su origen. Ra's al Ghul estaba con una muy buena apariencia. ¿Cómo librarse entonces de esto? En El peregrino de John Bunyan, el protagonista cristiano cae en el pozo de la desesperación y solo Cristo puede rescatarlo. Así también solo Cristo puede liberarnos de los miedos que nos paralizan. Bruce Wayne logra escapar de su lugar de desesperación y utiliza ese mismo pozo en donde cayó cuando era niño como una base, demostrando que la adversidad puede convertirse en fortaleza. De igual manera, el verdadero temor reverente a Dios nos libera de todos los demás temores. Este temor saludable nace al contemplar la gloria de Dios en Cristo y su sacrificio en la cruz, y nos va a llamar a ser santos. Charles Spurgeon decía que muchas veces tememos porque estamos llenos de miedo, pero una fe valiente en Dios aparta esos temores, como si fueran telarañas en el camino de un gigante. La victoria sobre el miedo solo es posible en Cristo. No hay fuerza humana capaz de vencer los temores que nos paralizan. Nuestra carne, el mundo y el diablo
generan miedos, pero Cristo los ha vencido a todos. Por eso, podemos confiar en su victoria y encontrar la fuerza para enfrentar cualquier miedo, hermanos. Jesús es el verdadero justiciero. Gracias a su sacrificio, nosotros también podemos vencer el miedo pecaminoso. Esta victoria no surge de nuestras fuerzas propias, sino de la que viene por la fe en Cristo y su obra redentora. La victoria sobre el miedo, hermanos, comienza cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos. Y si al inicio de nuestra vida cristiana experimentamos ese poder, cuánto más ahora podemos ser conscientes de que la victoria ya nos pertenece, como Batman, que desafía sus propios temores y sigue adelante, como burlándose de su miedo. Así también nosotros debemos avanzar con valor, sabiendo que la victoria está asegurada en Cristo. Él ya ganó. Por eso nuestra actitud, hermanos, debe ser como la que nos enseña Romanos 6:11, que dice: así debes actuar como vivo de entre los muertos. Vivamos en libertad, sin dejar que el miedo nos paralice, confiando siempre en la obra de Cristo y en la fuerza que Él nos da. Y como dice Romanos 6:13, debemos entregar nuestros miembros a la justicia y actuar como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el pecado nos enseñoreará más de nosotros, ya que Cristo lo venció en la cruz. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.